El 8 de mayo de 2025, la historia de la Iglesia Católica dio un giro inesperado. Por primera vez, un estadounidense fue elegido como sumo pontífice. Robert Francis Prevost, ahora conocido como el Papa León XIV, asumió el liderazgo de una institución milenaria. Pero ¿quién es este hombre que ha roto barreras geográficas y culturales para llegar al trono de San Pedro? Acompáñanos en este viaje para descubrir la vida y legado de León XIV. Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, en una familia de raíces españolas y francesas. Desde joven, mostró una inclinación hacia el servicio y la espiritualidad. Estudió matemáticas en la Universidad de Villanova y más tarde teología en la Catholic Theological Union de Chicago. Su formación académica se complementó con una licenciatura en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma. Misión en Perú, un lazo profundo. En 1985, Prevost fue enviado como misionero a Perú, donde serviría en diversas ciudades como Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo. Durante más de una década trabajó como vicario parroquial, profesor de seminario y administrador parroquial. Su compromiso con las comunidades locales y su lucha contra la violencia de grupos como Sendero Luminoso dejaron una huella imborrable. En 2015 adquirió la nacionalidad peruana, consolidando su vínculo con el país andino. El ascenso en la jerarquía eclesiástica. Prevost fue elegido prior general de la Orden de San Agustín en 2001, cargo que ocupó hasta 2013. En 2014, el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo y posteriormente obispo titular de Sufar. Su liderazgo y compromiso lo llevaron a ser nombrado prefecto del dicasterio para los obispos en 2023, posición desde la cual supervisó la selección de obispos en todo el mundo. El cónclave de 2025, que fue una elección sorprendente, tras el fallecimiento del Papa Francisco, el cónclave de 2025 se perfilaba como una contienda entre varios cardenales prominentes. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió cuando el cardenal Pietro Parolin, considerado favorito, perdió apoyo. Los votos se redirigieron hacia Prevost, quien contaba con el respaldo de cardenales de América del Sur, África y Asia. Su elección como Papa León XIV fue vista como un puente entre continentes y culturas. El Papa León XIV ha sido una figura de esperanza para muchos. Su historia como misionero en Perú, su origen estadounidense y su nombramiento como el primer pontífice no europeo en siglos ha generado entusiasmo en todo el mundo. Pero no todos están contentos. Hay algo que está causando una crisis. Hoy vamos a analizar qué está pasando, paso a paso, con la seriedad que merece. Pero así como todo en la vida hay secretos, recién salió una noticia que se está haciendo viral por lo fuerte que es. El grupo activista Red de Sobrevivientes de Absex por Sacerdotes, SNAP, por sus siglas en inglés, presentó una queja contra él, junto con otros líderes de la Iglesia, ante el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. El grupo alegó que Prevost dañó a los vulnerables y causó escándalo al gestionar mal dos situaciones, en Chicago en 2000 y en Perú en 2022, que involucraron a sacerdotes acusados. El grupo dijo que, como supervisor provincial en Chicago para la Orden Agustina en 2000, Prevost permitió que un sacerdote acusado de abusar de 13 menores viviera en el convento de San Juan Piedra de la Orden en Hyde Park, a media cuadra de la escuela primaria San Tomás Apóstol. El sacerdote, el padre James Ray, tenía prohibido desde 1991 realizar trabajos parroquiales o estar a solas con menores. Restricciones que la Arquidiócesis de Chicago señaló cuando le pidió a Prevost que permitiera que Ray viviera en el convento, señala la queja. La escuela nunca fue notificada, dijo la portavoz de SNAP, Sarah Pearson. En 2002, después de que la Conferencia de Obispos Católicos de EU endureciera sus políticas, Ray fue trasladado del convento y removido del ministerio público. Fue retirado del sacerdocio en 2012. Patrick Thronson, un abogado que representó a un demandante en un caso de abuso contra Ray y la Arquidiócesis de Chicago,
dijo que le sorprendió que a Ray se le permitiera vivir tan cerca de una escuela, aunque Tronson agregó que no estaba al tanto de los detalles de la participación de Prevost en la toma de decisiones. Hay abundante evidencia documental de que la arquidiócesis estaba al tanto desde la década de 1980 a más tardar de numerosos informes de graves y devastadores crímenes sexuales supuestamente cometidos por Ray contra niños, dijo Tronson. Dado que Ray fue removido del ministerio activo a principios de la década de 1990 por alegaciones de abuso severo, sería sorprendente que el liderazgo agustiniano no estuviera al tanto de su historia. La Arquidiócesis de Chicago resolvió el caso en 2022, poco más de un año después de que se presentó, dijo Tronson. La Arquidiócesis no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN. En las décadas de 1980 y 1990, Prevost se desempeñó como pastor parroquial y funcionario diocesano en Perú. Regresó allí en 2015, cuando el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Chiclayo, en el noroeste de Perú. En abril de 2022, 3 mujeres presentaron una queja a Prevost acusando a 2 sacerdotes de abuso sexual que comenzó en 2007, cuando eran menores, según informó The Pillar, un proyecto de periodismo de investigación católico. En diciembre de 2022, las mujeres presentaron quejas civiles, diciendo que la diócesis había fallado en actuar o informar a las autoridades civiles sobre sus alegaciones. Pero los fiscales cerraron el caso un mes después, diciendo que el estatuto de limitaciones había expirado, según la queja de SNAP. La diócesis negó las alegaciones de las mujeres, diciendo que Prevost se reunió con ellas personalmente cuando presentaron su queja inicial. La diócesis dijo que suspendió a un sacerdote después de la queja y que el otro ya no estaba en el ministerio debido a su edad y mala salud. También dijo que había enviado su queja a superiores en Roma, a una oficina conocida como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Pero el dicasterio cerró ese caso en agosto de 2023, después de que la diócesis le notificara sobre el archivo del caso civil. La queja de SNAP del 25 de marzo alega que Prevost, como obispo, no abrió una investigación, no informó adecuadamente a los fiscales civiles, ni restringió a los sacerdotes involucrados. Las mujeres también aseguran que los investigadores de la iglesia nunca hablaron con ellas, dijo Pearson de SNAP a CNN. El hecho de que digan que ni siquiera fueron entrevistadas es extremadamente preocupante para nosotros. El sucesor de Prevost, como obispo de Chiclayo, Guillermo Cornejo, reabrió el caso en diciembre de 2023 y pidió una nueva investigación, después de que una de las 3 mujeres hiciera públicas sus acusaciones, como informó por primera vez The Pillar el año pasado. Mientras se desempeñaba como obispo de Chiclayo, Prevost dijo al periódico nacional peruano La República en 2019 que rechazamos los encubrimientos y el secretismo sobre los casos de abuso. Causan mucho daño porque tenemos que ayudar a las personas que han sufrido por actos ilícitos. Instó a las personas a presentarse si son conscientes de abuso contra menores por parte de un sacerdote. En nombre de la Iglesia, queremos decirle a la gente que si ha habido alguna ofensa, si han sufrido o son víctimas del comportamiento indebido de un sacerdote, deben venir y reportarlo para que podamos actuar por el bien de la Iglesia, de la persona y de la comunidad. Rodolfo Soriano Núñez, sociólogo en la Ciudad de México, que ha escrito extensamente sobre la Iglesia Católica Romana y su manejo de abuso clerical, dijo que, pese a cualquier fallo, Prevost fue uno de los pocos obispos en Perú que intentó seriamente abordar el abuso sexual por parte de sacerdotes, estableciendo una comisión para lidiar con tales casos. Creo que Prevost fue el mejor obispo en Perú al tratar los casos de abuso en su diócesis. Y hubo muchos casos, dijo Soriano Núñez. Él trató el tema hasta donde pudo. A diferencia de algunos de sus contrapartes en otras partes de Perú y el resto de América Latina, dijo, Prevost no estaba persiguiendo a las víctimas, ni manipulando a las víctimas, ni haciéndose el tonto. Más en general, Soriano Núñez dijo que le resulta alentador que el nuevo Papa León XIV no fuera un príncipe de la Iglesia,
Durante la mayor parte de su carrera, no estuvo en Roma ni en París. Era un pobre sacerdote agustino en Perú. Estaba trabajando con campesinos, aprendiendo quechua. Aprender español es fácil para los hablantes de inglés, pero aprender quechua, eso lleva tiempo. Pearson dijo que Snap no ha recibido respuesta del Vaticano sobre su queja. Sabiendo que Prevost ahora es León XIV, estamos preocupados de si esto alguna vez será investigado. Añadió, estamos pidiendo una ley de cero tolerancia para remover permanentemente del ministerio a cualquiera que haya abusado de niños. Y debe haber supervisión independiente y un medio a través del cual se les pueda responsabilizar. Dijo que Snap está llamando al nuevo Papa a disculparse por sus deficiencias y poner estas investigaciones en manos de personas que no sean parte del Vaticano. Si no hace eso, no tendrá la credibilidad que los sobrevivientes necesitan que tenga para que este ciclo de abuso en la Iglesia Católica alguna vez termine. Hemos contado una historia dura, incómoda y para muchos devastadora. Pero callar ya no es una opción, porque cada silencio ha sido una herida más. La Iglesia tiene una misión espiritual, pero también una responsabilidad humana. Y cuando esa responsabilidad se quiebra, la fe de millones también tambalea. Este no es un ataque a la fe, es una exigencia de justicia, porque una institución que dice predicar el amor no puede permitir el encubrimiento del dolor. A las víctimas, nuestro respeto. A los responsables, nuestra exigencia de verdad. Y a ti que estás del otro lado de la pantalla, gracias por no mirar hacia otro lado. La luz solo entra cuando dejamos de esconder la oscuridad. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te hizo pensar, te invitamos a compartirlo. El silencio protege a los culpables. Hablar protege a los inocentes. Suscríbete si quieres más contenido crítico y honesto. Y recuerda, la verdad incomoda, pero también libera.